Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 87 ya de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 5 de octubre, con el dramaturgo, director, periodista, escritor, poeta y actor, Juan Mairena. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y el placer es mío de estar aquí con vosotros. Estamos de hecho con Juan porque ha reestrenado Loba, que ahora hablaremos de la obra. También agradecer nuevamente a Tríada Malasaña, espacio que por segundo día consecutivo nos acoge, pero la primera pregunta siempre formulamos al inicio es ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Yo creo que tengo una relación, no sé si intensa, pero creo que tengo muy buena relación con las redes sociales. Hemos tenido una gran suerte de contar con un medio, ¿no?, para hacer promoción gratuita, ¿no?, de todos los que somos creadores o artistas, ¿no? Tenemos estos medios, nos facilitan pues que mucha gente nos conozca nuestros trabajos, y ya no solo a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, con lo cual para mí es una maravilla, independientemente de todas las cosas que no nos gustan, ¿no?, de las redes sociales, de la política, del odio, ¿no?, que se vierte en redes. Sí, porque podéis encontrar a Juan tanto en Instagram como en Twitter, ahora X, y hablaba de ese ruido político, porque parece que en las redes, en este caso en Twitter, casi siempre va más esa discusión. El motivo del encuentro, como digo, con Juan es hablar de Loba, obra que ya le he dicho pude disfrutar en enero del año pasado en Nave 73 y por fin, vuelve a la cartelera madrileña en el Teatro Fernán Gómez, donde se podrá ver hasta el 26 de octubre. ¿Cómo has vivido el reestreno y por qué hemos tenido que esperar tanto para poder volver a verlo? Eso mismo me pregunto yo. La verdad es que este montaje era, a lo mejor todos lo son, pero este especialmente era muy ambicioso, porque yo de alguna manera quería dar un poco el salto pues a teatros, teatros públicos o teatros donde tuviéramos la oportunidad de que mucha gente nos viera, ¿no? Y el proyecto, este montaje de Loba nació con esa ambición, ¿no?, con ese deseo de llegar, pues no sé, a un teatro al Español o al Fernán Gómez. La verdad es que el Fernán Gómez siempre me ha pensado con él, porque nos parecía que el público de ese teatro iba a recibir muy bien esta obra, ¿no? El proyecto lo mandamos a todos los teatros. Empezamos primero con los principales donde queremos estar, ¿no? Y pues no sé, yo supongo que, bueno, aparte de que hay muchísima oferta, ¿no?, y no quiero pensar la cantidad de textos y de obras que recibirán los teatros, yo creo que también pues ellos pues se mueven también un poco por nombres, ¿no? Cabezas de cartel, pues autores conocidos, ¿no?, que yo no lo soy. Entonces yo creo que todos esos son factores por los que no hemos llegado antes a tal, ¿no? De hecho, bueno, tuvimos la suerte de estrenar en Nave 73, allí nos acogieron muy bien, y de hecho el primer mes agotamos entradas y la verdad que estuvo muy bien, tuvimos muy buenas críticas, y además ganamos el premio Godot, también el premio de Madrid Teatro a la mejor obra revelación. Pues de repente y sin esperarlo, pues hemos entrado en la programación del Fernán Gómez, ¿no? Y nosotros no podemos estar más felices y contentos. Para mí es como un sueño que se acaba de hacer realidad y que, bueno, que lo estoy disfrutando. Yo creo que es mi momento dulce porque, bueno, por fin pues la obra la puede ver más gente, ¿no? Hay gente que ni siquiera había oído hablar de ella, y ahora pues sí, ¿no? Ahora sí pueden venir a verla y disfrutarla, y yo creo que es lo que está pasando. Discrepo, en algo que has dicho. Dices, autor no soy tan conocido, es humilde porque ya ha cosechado algún éxito, y ahora hablaremos de él. Y segundo, que has dicho, creía que el público del Teatro Fernán Gómez iba a recibir este texto de una forma positiva. ¿Cómo lo has visto? Ya una vez que se han hecho varias representaciones, ¿cómo has visto ese feedback? ¿Cómo lo has recibido? Tanto los actores como yo hemos recibido una acogida muy cálida, bueno,
eso se nota en los aplausos, se nota en... Bueno, ayer mismo había una chica joven, que eso sí que es impresionante porque, bueno, a lo mejor la obra no es para un público muy joven, ¿no? Porque Bette Davis tampoco, a pesar de ser también muy, muy conocida, no es tan conocida, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Pues una chica joven que no sé si tenía 20 y pocos años, estuvo tan emocionada que creíamos que le iba a dar algo en la función, ¿no? Y al final acabó llorando, pero de una forma compulsiva, y incluso los actores tuvieron un poco que, después ya en los aplausos y tal, un poco que consolarla, ¿no? Porque no sé si se había metido tanto en tal. Es un drama, pero también tiene partes de humor donde la gente también responde bien y se ríe. Y luego a la salida, pues bueno, también notas en público gente que no conocemos, ¿no? Porque la gente amiga, pues qué va a decir, ¿no? Pero la gente que no conocemos, pues también nos felicita, nos da las gracias, que para mí es lo más importante, ¿no? Que alguien que te dé las gracias es muy conmovedor para mí, no sé. Conmovedor como conmovedora es la obra. ¿Y por qué el título de Loba? No podía ser otro porque, bueno, yo estuve mucho tiempo documentándome, viendo documentales, entrevistas, leyendo muchas biografías de ella y sobre todo leyendo biografías escritas por ella, que tiene 2 libros. Tuve que leer incluso comprarlo en Estados Unidos porque aquí no sé si ha aparecido, pero desde luego no he encontrado ningún ejemplar en español. Loba fue porque Bette Davis hizo una de las películas de mayor éxito, sobre todo en España, fue La Loba, que La Loba está basada en una obra de teatro que también se tituló La Loba, aunque el título original era Little Foxes, que viene a ser algo así como pequeños zorros, pequeñas zorras. Entonces, claro, esto que a lo mejor le pega mucho a Bette Davis, ese título, no se podía traducir en España con ese título. Y entonces se tradujo como La Loba. Ya la obra de teatro, no me refiero a la película. De hecho, aquí cuando se ha hecho la obra de teatro se ha titulado también La Loba. Y entonces la anécdota es que la cuenta Bette Davis en sus memorias también, que cuando venía a España la gente que la veía, la reconocía, pues la llamaba Loba, ¿no? La llamaba Loba, Loba, hoy va la Loba. Y entonces fue esa una de las razones. Luego leyendo las memorias de ella también dice en un momento dado, y sin conexión alguna con este apodo que le decían en España, también habla que su propio médico la llamaba Loba, ¿no? Que era una especie de loba que buscaba al compañero perfecto, pero al mismo tiempo una independencia feroz, ¿no? Eso lo decía su médico de ella, ¿no? Entonces parecía que todo encajaba para que el título fuera Loba, ¿no? Juan, para quien no lo conozca, escribe a golpe de inspiración, y Loba también surgió porque escuchaste a varias actrices quejarse porque no les daban papeles, oye, por tener cierta edad, como a Candela Peña, ¿no? Eso te recordó a una anécdota de Bette Davis, que acudió a poner un anuncio para trabajar cuando ya tenía 2 Oscar en su haber, que de hecho es lo que se escenifica en la obra, ¿fue así? Realmente lo que me inspiró a escribir esta obra fue el discurso de agradecimiento que dio Bette Davis en el Festival de Cine de San Sebastián, que lo cito varias veces en la obra. De hecho, en el texto están más veces, lo que pasa es que tuvimos que recortar un poco. Eso fue lo que me decidió a escribir sobre Bette Davis. Lo que me llamaba mucho la atención era ese anuncio, ¿no? Que fue real. Mucha gente ha creído que fue leyenda, pero no fue, era auténtico. Bette Davis, con 54 años, pues no la llamaba nadie para hacer películas y decide poner un anuncio que era una especie de provocación, ¿no? Porque yo creo que, conociéndola a ella y eso, pues a otra actriz no se le hubiera ocurrido, ¿no? Porque es un poco rebajarse, ¿no? Decir, una estrella de Hollywood que tiene 2 Oscars, de repente busca empleo, ¿no? Humildemente busca empleo en Hollywood poniendo un anuncio, ¿no? Eso no lo hubiera hecho Joan Crawford o otras divas del cine. Y lo hizo ella y eso me llamó mucho la atención. Entonces empecé a imaginar cómo sería cuando Bette Davis llegó a ese periódico a poner ese anuncio, con quién se encontró, qué cosas se dirían, si la reconocerían. Entonces ya ahí un poco pues empecé a imaginar todo lo que pasó. Y lo que tú dices también, que también una de las cosas que me llamaban la atención es que si a ella le costó mucho encontrar guiones para hacer películas por su edad, también ocurre en España y bueno, en todo el mundo, pero bueno, me llamó la
la atención que actrices como Candela Peña, otras actrices que habían ganado el Goya o muy reconocidas, de repente no las llamaba nadie, ¿no? Y todo ese cúmulo de cosas fueron las que me llevaron a escribir esto. Bette Davis se quejaba de que no habían guiones entonces para mujeres de cierta edad. Antes de profundizar en la obra, qué mejor que una actriz hable de ello. Juan, qué bonito homenaje haces con esta obra, con Loba, no solamente a esa grande Bette Davis, sino también a tantas actrices que somos ya un poco maduritas y que, aunque tengamos mucho bagaje detrás en nuestra carrera, sentimos en un momento dado que la demanda hacia nosotras ya no es la misma que antes. Qué bonito que rescates esto, que tengas sensibilidad para ello. Y bueno, pues como parte de ese colectivo te doy las gracias y nada, decir que me encantó la obra y que se la recomiendo a todo el mundo. Gracias por tu pluma y por tu humanidad. Abrazos fuertes. Esther Belver, gracias por tu mensaje, te felicita por tu labor. Ejemplo de Belver, pedazo de actriz, que entra en el 90 en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha trabajado con Gerardo Vera, Elena Pimenta, José Luis Gómez, Eusebio Lázaro, que en marzo, de hecho, del año que viene, estará en los teatros del Canal con Los Cuernos de Don Friolera de Valle Inclán, elenco de lujo. Pese a todo, dice, menos demanda a las maduritas. Bueno, como decía Bette Davis, ya nadie escribe guiones para mujeres y sobre todo para mujeres maduras porque, bueno, parece que interesa otras cosas, aunque como te dice la propia Bette Davis, el público no sabe lo que quiere, ni siquiera si se lo pone delante de las narices, ¿no? Entonces, lo importante es escribir historias, buenas historias, historias bonitas y tal, y yo creo que papeles para personajes de mujeres maduras se puede hacer miles de personajes porque tienen mucho que decir, ¿no? Las mujeres de cierta edad, y sobre todo es una oportunidad maravillosa para actrices ya maduras que están en lo más alto de su profesión y saben hacerlo mejor que en otro momento, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Por eso, pues que le dan importancia más a cosas muy comerciales o cosas que creen que interesa al público, pero que no es verdad, porque, bueno, pues de repente, no sé, hacemos Loba en el teatro y se llena, ¿no? Y es algo que interesa. Hemos tenido varias charlas donde hemos abordado si el techo de cristal, efectivamente papeles para las mujeres maduras. Recuerdo ahora mismo nuestra charla con María Casal, ¿no? Que ella decía que tenía precisamente que escribir sus textos para poder llevarlos al teatro, pero no se escribían ya guiones para mujeres maduras. Volvemos a Loba, obra escrita y dirigida por Juan, que relata cuando la propia Davis irrumpe en el Hollywood Reporter y con el diálogo que establece con un periodista. Podemos indagar en detalles, de hecho en la obra, no tan conocidos sobre su vida, ¿no? Hasta decía Juan que nadie sabía si era ficción o realidad, ¿no? Ese anuncio que había puesto, que había sido real. ¿Cómo se ha hecho esa selección de imágenes, fragmentos, diálogos? ¿Cuánto hay de verdad y de ficción en este montaje que podemos ver de Loba? Yo creo que el 90 o 95% o incluso más es real, porque está basada en hechos reales de su vida. Lo único ficcionado que hay, la única ficción que hay es ese encuentro, ¿no? Con ese redactor del Hollywood Reporter, que es algo, aquí quiero hacer una nota en cuanto a que muchos periodistas están poniendo, cuando la obra narra pues la llegada de Bette Davis al Hollywood Reporter para poner un anuncio, no tienen en cuenta eso y hablan de Variety. Es cierto que en Variety se publicó, pero se publicó, yo creo que como consecuencia del anuncio que puso Bette Davis en el Hollywood Reporter. Y lo digo porque lo dice ella en sus memorias. Ella en sus memorias dice que ella puso un anuncio, que fue a poner un anuncio en el Hollywood Reporter. Y quiero hacer esa aclaración porque no es en el Variety. Hemos acertado. Sí. La ficción es ese encuentro con el redactor
Y también, pero no lo quiero desvelar, es la afición es quién es ese redactor, ¿no? Porque al final hay una sorpresa, y es que Bette Davis descubre que el redactor no es un simple redactor, ¿no? Es alguien muy importante en su vida. Esto también está ficcionado, lo dejamos aquí para que no hacer spoiler. Pero el resto, no, todo lo que le ocurrió a ella, mucha gente no sabe que fue una mujer maltratada, y no solamente por la industria, ¿no? Sino también por sus maridos, ¿no? Sufrió maltrato y bueno, ella al final pues se volcó en su trabajo, ¿no? Porque ella para ella lo más importante era trabajar, su vida era trabajar, y de eso va también la obra. Hay gente que a lo mejor dice que se centra mucho la obra en el trabajo y no en la vida personal, a lo mejor, pero es que su vida era trabajo. Entonces no podíamos obviar tampoco toda esa parte de las películas que hizo, las anécdotas que contamos, ¿no? Que también son muy divertidas y interesantes, y también, bueno, por supuesto, yo creo que está su vida personal, sus sentimientos. Era una persona muy generosa, a pesar de que la imagen que daba era una imagen de mujer fuerte, de carácter, de estar siempre enfadada, y un poco también la retratamos así en la obra, pero también tocamos su parte más humana, su parte más débil, ¿no? Su parte más humana, que la tiene, de hecho, Bette fue innovadora porque apostó por el realismo, nunca le importó, de hecho, que fuera en detrimento por su físico, como hemos dicho, ganadora de 2 Oscar, y que pese a todo tuvo una época de sequía en el trabajo. ¿Qué se esconde detrás de Bette Davis? Eso es precisamente lo que muestra Loba, un homenaje no solo al séptimo arte, sino con la intrahistoria de una actriz que marcó época como Femme Fatale. A destacar algo que no sabe mucho el gran público, es que fue una de las primeras intérpretes en luchar contra el machismo en la industria, ¿cierto? Sí, como decimos en la obra, Bette Davis fue una de las primeras en luchar contra el machismo, y lo hizo con 2 únicas armas: su talento y su inteligencia. Y yo creo que eso fue lo que, bueno, también su fortaleza, lo que la hizo seguir adelante, ¿no? Porque muchas actrices, como también contamos en esta función, no pudieron soportarlo, incluso se suicidaron, porque, claro, actrices que venían de trabajar en Broadway, triunfar en Broadway, cuando llegaron a Hollywood, el mundo del cine no era exactamente igual al mundo del teatro, y fueron rechazadas, ¿no? A Bette Davis también le pasó. Bette Davis fue rechazada, fue menospreciada por algunos directores, ¿no? Pero ella era muy fuerte y quería seguir adelante pese a todo, y no tirar la toalla. Pero también fue muy inteligente en una cosa, y es que se hizo con papeles que nadie quería. Que las actrices querían ser guapas, glamurosas y buenas en todas las películas, ¿no? Querían empatizar con el público, pero ella se dio cuenta muy pronto que también se podía empatizar desde el otro lado, ¿no? Desde personajes pues menos agradables, haciendo de mala, ¿no? O no siendo tan glamurosa o tan bella, ¿no? Y yo creo que eso lo aprovechó esa tal, y acabó haciendo, de hecho, que fue de Baby Jane, donde ella misma se maquillaba, y que fue una sorpresa para el director y para todos, el que apareciera pues hecha, bueno, una defesio hecha, aparecería como una loca, ¿no? Que era lo que era, ¿no? Porque hace un poco de loca, de monstruo en esa película, pero eso otra actriz no hubiera sido capaz de hacerlo, y mucho menos que saliera de ella misma, ¿no? Tendría que ser una posición del director, del guión, lo tal. Pero eso fue idea suya, ¿no? De salir desfavorecida y de salir... Ahí fue muy inteligente, porque de hecho además es lo que la hizo también aquí que la nominaran al Oscar, ¿no? Aunque en este caso no la consiguió, porque Joan Crawford hizo campaña contra ella, y bueno, en fin. A una imprescindible, que no quería perderse el encuentro. ¿La escuchamos? Esta historia comienza con un mensaje en el Facebook, en el Messenger, de alguien que yo no conocía, que es Juan Mairena, y me decía, entre muchísimas cosas, lo siguiente: quiero decirte que llevo unos años buscando actriz para uno de mis proyectos, y hoy, nada más verte, he descubierto que eres tú. Bueno, esto es una declaración de amor absoluta que jamás me había pasado, y esto explica
muy bien cómo es Juan Mairena y cómo me he sentido durante todo estos años de espera. Jamás nadie me ha esperado, jamás nadie lo ha tenido tan claro como Juan para ofrecerme este regalazo que es encarnar a una de mis actrices favoritas y fetiche, que es Bette Davis. Cuando lo vi en el mensaje y vi que era Bette Davis, no daba crédito. Es como que el destino, ¿no? se ha conjugado y me regala esto. Yo lo único que puedo decir de Juan, cariño, son palabras de agradecimiento absoluto, de confianza. Jamás me he sentido, si le he dicho no me siento capaz de esto, él todo lo contrario, siempre me ha apoyado, me ha esperado, me ha dicho y me dijo que es que nunca me había encontrado con esto. Yo te voy a esperar porque quiero que seas tú y si no lo haces tú, no voy a hacer el proyecto. Entonces, para una actriz que se encuentre un director, un dramaturgo que le oferte esto, le oferte todas las facilidades para poder encarnar su sueño, para mí pues ha sido el regalo mayor del mundo. Así que lo único que puedo estar es agradecida a ti. Juan, te lo agradezco y va a ser uno de los trabajos de mi carrera que siempre van a estar ahí, siempre lo recordaré. Te quiero muchísimo. I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. Se trata de Mélida Molina, que se mimetiza con Bette Davis en la obra de Loba, que interactúa con ese periodista misterioso que hemos hablado, que lo encarna Jorge Barandela y se alterna con Carlos Troya, a quien ya vimos en Nave 73. Rescato una publicación de tu Instagram de abril de 2019 en la que posas con Mélida Molina y dices: una de las actrices con la que sueño trabajar algún día. Y como los sueños se cumplen, aquí está. Siempre tuviste claro que sería ella la que encarnara el mito de Hollywood. No siempre, porque es verdad lo que dice Mélida, que estuve... Los actores, los buenos actores y buenas actrices, yo sé que pueden hacer de todo. Si eres buen actor, eres buena actriz, puedes hacer de todo. Pero me parecía que para un personaje como Bette Davis tendría que ser una actriz muy especial. Entonces, yo bueno, también tampoco soy un director tan importante como para hacer audiciones, casting y tal. Si hubiera podido hacerlos, no los hubiera hecho, porque te ves si haces audiciones te ves como un poco obligado a coger a alguien, ¿no? Yo no tenía ninguna prisa. Lo que estuve es pues viendo funciones. En este caso no era una función, cuando la vi a ella era una lectura dramatizada. Yo a ella ya la había visto en algunas obras como de Laila Ripoll y de Juan Carlos Pérez de la Fuente también, pero más en repartos corales. No la había visto en papeles protagonistas y entonces, bueno, pues me había gustado, pero no me llamó tanto la atención cuando la vi de cerca en una lectura dramatizada, ¿no? Y fue, como dice ella, cuando me di cuenta que era ella la que tenía que hacer. Y no tenía ninguna prisa, yo no tenía ninguna prisa. Me di cuenta que era ella la que tendría que hacer de Bette Davis. Pero estoy hablando, esto fue, no sé si 2017 o 2018. ¿Qué pasó? Que ella luego pues tenía funciones, hizo la del Perro a Medianoche, no veíamos un poco el momento y luego vino la pandemia. Vino la pandemia, 2020, 2021 todavía, como estaban los teatros con medio aforo, tal, en fin, que no veíamos el momento todavía hasta que por fin ya en 2022, bueno, cuando encontramos también sala donde estrenar, pues ya sí nos pusimos con ello y pudimos hacerlo. ¿Cómo ha sido el trabajo de dirección, sobre todo con Mélida, Carlos, bueno, Jorge, que se ha incorporado ahora, y por supuesto el equipo técnico en este nuevo espacio escénico que es el Fernán Gómez? Pues la verdad que estoy muy contento porque he tenido la suerte de contar con actores y Mélida que son absolutamente maravillosos, ¿no? Y Mélida lo dice, ¿no? Que yo no lo sabía, pero Bette Davis bueno, tiene en su casa la biografía, ¿no? Me enseñó el libro porque digo, no me lo creo. Y dice, sí, soy
admiradora de Bette Davis y sí, fue muy, muy especial. De hecho, nosotros, pues mucho antes de comenzar los ensayos, ya empezamos a hablar sobre el personaje, empezamos a visionar vídeos de una drag queen de Estados Unidos que imita a Bette Davis y lo hace de una manera muy exagerada. Pero digo, vamos a fijarnos en los movimientos. No se trataba de imitar a Bette Davis, pero un poco de hacernos con el personaje, ¿no? Y entonces digo, vamos a ver cómo se mueve este drag queen que hacía de Bette Davis y lo hacía muy exagerado, pero muy gracioso, muy divertido. Así empezamos un poco a construir el personaje. Y bueno, y pues luego con el personaje de Lucas Heller, pues bueno, yo creo que un personaje nace o... Fíjate que aquí hemos tenido la suerte de contar también con el autor del texto, ¿no? Te quiero decir, no digo porque muchas veces a lo mejor el director... O sea, no tiene que hacer caso siempre 100% al autor, pero bueno, tenemos la suerte de contar con autor, director y luego junto con el actor construir ese personaje, ¿no? Y bueno, estoy muy contento. Y Jorge además vino en un momento donde casi no nos daba, porque esto fue muy previsto, lo del Fernán Gómez, y tuvimos muy poco tiempo de ensayos y él la verdad es que ha reaccionado muy bien, incluso los bailes, que lo hace maravillosamente bien, fue con 2 ensayos, solo con 2 ensayos. Entonces estoy muy contento. Muchas felicidades, de verdad, Jorge. Quien no se lo quiera perder, no solo esos bailes, sino a Mélida de Bette Davis, ya sabéis, hasta el 26 de octubre en el Fernán Gómez. Pues ya te pude ver, te lo he comentado, en una feria del libro hace un par de años, tras haber visto Loba, porque el teatro también se lee, ¿eh? Ediciones Antígona reflejó en papel reflejó el texto de esta obra, y rescato un par de frases escritas por Juan, para Bette Davis. Si tuviésemos un grupo de presión como el de la Asociación del Rifle, gobernaríamos el país, pero los actores son las personas más acojonadas del mundo. Y el colmo para la infelicidad es temer algo cuando ya nada se espera. Pese a estas frases catastróficas, el espectador también se va a encontrar parte de comedia, ¿verdad? Para destensar un poco. Una obra trágica, dramática, no funciona si no tiene su contrapeso, su contraste con pues partes de humor, ¿no? Que haga que un poco respire la obra, ¿no? Por ahí, ¿no? Escribiendo salía muchas veces de manera muy fácil y espontánea, pero otras veces lo he buscado, ¿no? Y lo he medido incluso, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo pues incluir pues un gag o que forman parte de, muchas veces son cosas que ha dicho ella, ¿no? Y otras pues, que me he inventado yo, pero que yo creo que funcionan muy bien, ¿no? Porque rompen un poco ese dramatismo, ¿no? Y me parece fundamental. Yo creo que una obra sin humor no tiene sentido. Qué maravilla esa escenografía icónica de Juan Sebastián, ese vestuario de Guadalupe Valero, ayudantía de Pablo, vídeo de Luis Car, iluminación de Bea Francos, caracterización de Chema Nozzi y movimiento de Julia Monge. Equipo preciso y eficiente que ensalzan este montaje. De hecho, la compañía ya de Teatro El Navegante escenificó tu obra en España durante una gira de 2021 hasta 2023, año en el que coincidieron ambas producciones con un montaje, pues oye, iban distinto al tuyo, propuesta escénica distinta a la de Juan. ¿Ellos te contactaron antes de que tuvieras la idea de hacerlo tú o cómo fue aquello? Hay una página web que se llama Contexto Teatral, que es una excelente página para promoción de autores y fue ahí donde ellos vieron un fragmento del texto de Loba, luego ya me pidieron el texto y bueno, esto fue en 2020, en plena pandemia, o sea que era una cosa que yo quería hacer, no sabía cuándo iba a hacer, pero desde luego no pensaba hacer en 2020 ni en 2021, ¿no? Ni siquiera la hice en 2022. Entonces ellos me pidieron el texto un poco también en exclusiva, ¿no? Aunque yo les dije que yo en algún momento sí quería hacerlo. Ellos de hecho pensaron que a lo mejor no tenía mucho recorrido, pero bueno, se llevaron la sorpresa, ¿no? Que al final es una obra que gustó y al final no estuvo 1 año ni 2, sino 3 y todavía siguen haciendo alguna función, ¿no? Y que son montajes distintos. Es completamente diferente.
Ellos son buenísimos, yo los admiro mucho, no solo como actores, sino como profesionales en todos los sentidos, porque ellos van de gira y los técnicos de iluminación, de sonido, tal, son ellos desde el propio escenario. Es decir, ellos están, y no sabes muy bien cómo lo haces, claro, esto se hace con programaciones y tal, pero ellos tienen la mesa de esto, de sonido y tal, en el escenario. Y muchas veces están ellos agarrados de la mano en el centro del escenario y de repente se baja la iluminación y entra una canción. Y eso lo están haciendo ellos en el escenario. Eso me parece increíble. Su propuesta es mucho más íntima. De hecho, la obra es un poco así, es algo más íntimo, son 2 actores, tal. Yo creo que mi propuesta era como algo más menos íntimo, pero yo creo que la culpa la tiene Juan Sebastián, que es el escenógrafo, porque me hizo un escenario un poco, ¿cómo diría yo? Casi de musical, ¿no? Y yo creo que eso pues también influyó en cómo íbamos a montar luego la obra. Entonces, si la de ellos es un poco más íntima, esta es un poco pues más Hollywood, ¿no? Donde se baila claqués, bueno, hay bailes y en fin. Las 2 yo creo que han tenido éxito, sí, de hecho ellos siguen y ojalá nosotros siguiéramos, ¿no? Pero bueno. Jolín, es que maravilla ese escenario, son las letras precisamente de Hollywood. Juan Sebastián, oye, quien no lo conozca, es uno de los responsables de, si hemos visto el último festival de Eurovisión, esa escenografía, por supuesto, y de muchos concursos de televisión como Got Talent. Juan, un abrazo, claro que sí. Llegamos a una segunda parte de la charla en la que hacemos un breve repaso a la trayectoria del invitado, y lo hacemos de la mano de nuestra amiga Alma Morote. Juan Mairena, natural de Huelva, se traslada a Madrid en 1988 para licenciarse en periodismo y ciencias políticas. Calles de Madrid, noche del sábado. Su vida pronto se encaminó al teatro con su doctorado en literatura y dirección escénica, formándose con Emma Cohen, Wadji Mawad y Rafael Espregelbu. Mezclado con Hello Kitty. En 2013, el éxito le llega de la mano de Cerda, obra premiada y que se estrena en España, Argentina y México. A destacar su encuentro con Gloria Fuertes y Francisco Nieva, quienes le alentaron a escribir sobre las artes escénicas y poesía, de la que disfrutan sus seguidores en redes sociales. Me gritas sin hacerse oír. Una quincena de libros publicados avalan su trayectoria, una carrera imparable que conduce a los espectadores a disfrutar ahora de Loba en las tablas madrileñas. Fumando a medias en las calles de Madrid. Gracias, Alma, por supuesto, siempre por tu voz. Al inicio he mencionado tus distintas facetas, Juan. Dramaturgo, director, periodista, escritor, poeta y actor. ¿En qué orden lo pondrías? Borraría todo y pondría creador. En las calles de Madrid. Desde pequeño, dicho por mi madre, incluso por mi hermano, tengo un hermano mellizo, pero él tiene muy buena memoria, yo no tengo ninguna memoria. Entonces siempre ellos han dicho que siempre estaba haciendo cosas, creando. De hecho, y de esta anécdota no me acordaba bien. Mi hermano y yo hacíamos teatro con marionetas y cobramos la entrada a los demás niños. También dibujaba, mi hermano también, que también dibujaba muy bien, éramos muy creativos, ¿no? Y luego yo también con 10, 12 años escribía poesía. Luego empecé a escribir relatos, bueno, hasta una novela, pero que bueno, yo la verdad es que en ningún momento, bueno, casi muy tarde me di cuenta de que quería dedicarme profesionalmente o con más profundidad a escribir y escribir sobre todo teatro, ¿no? Pero a lo largo de mi vida ha sido como una especie de hobby casi para mí, porque yo pensaba que el teatro, el mundo de las novelas, de los escritores, no era accesible para mí, ¿no? Que eso era para otros, ¿no? No estaban hechos para mí, aunque a mí me gustaba escribir, ¿no? Pero no,
no tenía, no sé si no me valoraba lo suficiente o me daba mucho miedo pues dar ese paso, ¿no? Ese paso a, por ejemplo, a dirigir, ¿no? Eso a mí me lo dicen, pues no sé, con 20, 25 años y era incapaz, ¿no? Llegada a cierta edad como las actrices maduras, pues sí me atreví a formarme en dirección también eso, y entonces ya ahí pues bueno, me animé un poco a meterme en este mundillo, ¿no? Cuando todo ese ruido e infecto deje de rugir. Como diría Umbral, he venido a hablar de mi libro, imprescindible hablar de la publicación de tu libro Arrabal versus Cervantes, de la editorial Libros del Innombrable, con prólogo de José Moreno y premio Francisco Nieva, que te lo han otorgado en 2 ocasiones. Es que dice, no, soy un escritor más. 2 premios Francisco Nieva, casi nada. También por Títeres, que antes hablaba de Títeres, de la obra Títeres con cabeza. ¿En qué consiste esta obra? Pues Arrabal, yo soy un gran admirador de Arrabal y de Francisco Nieva, y de Cervantes, fíjate, y también de José Moreno Arenas, que ha hecho el prólogo. Que por cierto recibí el premio José Moreno Arenas de 2023, aunque lo recibí este año, en 2024. Entonces ha sido como un cúmulo de casualidades, ¿no? Pero en realidad todo arranca de la convocatoria del premio Francisco Nieva 2018, donde pedían que obras donde se produjera un encuentro entre una figura del siglo XVI y otra del siglo de la actualidad, ¿no? Del siglo XX o de la actualidad. Y entonces yo pensé en Arrabal, enfrentar a Arrabal con Cervantes, porque la figura de Cervantes ha sido siempre una figura muy importante en la vida y obra de Arrabal. Bueno, muchos habrán visto la obra Pingüinas, o donde Arrabal hace un homenaje también a Cervantes, sobre todo a las mujeres de la vida de Cervantes. Arrabal me pidió para el prólogo un texto mío, para el prólogo de Pingüinas, cuando se publicó Pingüinas, pues en el prólogo estoy yo. Entonces fue todo muy profético, no sé. Recuérdame. Escribí este texto para el premio Francisco Nieva, que era una obra breve en realidad. Era obras de teatro breves, y yo lo que he hecho con este libro es ampliarla, ¿no? He hecho una obra ya grande y nada, estoy muy contento. Porque yo creo que Arrabal es un personaje, ¿no? Es un personaje. Yo no lo conozco personalmente, no sé cómo será en su casa, en su vida tal, pero bueno, lo que vemos de él es un personaje que me apetecía mucho escribir sobre él, y más enfrentarlo a Cervantes, ¿no? Entonces Arrabal versus Cervantes es una obra donde ellos se encuentran y se travisten, juegan a una partida de ajedrez y juegan a ser otros, ¿no? A ponerse en la piel de otros, ¿no? Y uno de esos juegos, Arrabal le pide a Cervantes jugar a que él es Cervantes, o sea, Cervantes es Cervantes, que le dice, bueno, ya lo soy, ¿no? Bueno, es una comedia, ¿no? De principio a fin, y él hace de Lope de Vega, que era enemigo íntimo de Cervantes. Entonces hay una escena donde se encuentran Cervantes y Lope de Vega y se dicen lo que durante siglos se han estado callando. Bueno, lo podéis encontrar, editorial, como digo, Libros del Innombrable, Arrabal versus Cervantes. Jolín, qué historia más interesante. Hablamos antes de éxitos. ¿Eres consciente de que formas parte del boom del teatro alternativo que hubo en Madrid? Me refiero, tu obra Cerda, que coincidió con La Casa de la Portera, marcó un hito irreemplazable en las tablas off, más que de Madrid, diría incluso de España. Precisamente de esa etapa hubo alguien importante que te ha querido dejar un mensaje. Hola, buenas. Aquí Dolly versus Juanfra. Me han dicho que diga algo de Juan Mairena, que yo siempre le llamo de forma cariñosa señor director. Pues qué decir de él. Yo he tenido la gran suerte de ser dirigido por él en 3 montajes. Uno fue en Microteatro por Dinero, una obra llamada
desmontando a Blancanieves, que yo hacía de madrastra loca y algo mala, pero lo justo, que fue un mes con 6 minifunciones diarias y muchos bocadillos de panceta con mayonesa. Después vino mi amada Cerda en la Casa de la Portera, que aquello era un espacio escénico que tuvo mucho éxito. Después de Cerda vino Mariquita parece ahogada en una cesta. En Mariquita yo hacía de una virgen maravillosa, era casi la Virgen de Rocío. Yo prefiero la Virgen del Carmen, que es más guapa. Pero mi preferida sin duda fue Cerda, que yo hacía de una madre abadesa muy maquillada y muy poseída por Norma Desmond. Aquello fue un viajazo maravilloso. Era como complicado a nivel actoral porque, entre otras cosas, había un espíritu de una monja muerta, un espíritu que yo no podía ver, pero estaba en escena. O sea que aquello era muy divertido de crear, de escenificar. Pues eso, había gente que tenía que volvía por fans, era súper fans. Y en las historias, cada vez que venía se encontraba con una cosa nueva. ¿Qué decir de Juan? Pues Juan es un director muy, muy amable. Cerda me aportó muchísimo. Juan es un director muy amable, te da mucha libertad. Y recuerdo que él también se acordaba de ¡ay, qué rara! ¡Ay, qué rara! Y él se meaba. Considero que mi querido Juan Mairena, mi querido señor director, hace magia con las palabras. Solo hay que leer sus poesías. Un ejemplo de su gran talento. Señor director, eres un genio. ¡Ay, qué rara! 4 días que me has hecho caso y otros 4 que no me respondes y yo... Ay, Dolly, la brevedad no es lo suyo, pero es que necesitaba explayarse. Muchas gracias. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de aquella etapa con Cerda? Son muchos y el primer recuerdo fue el primer ensayo. El primer ensayo porque, como ha acabado Dolly diciendo ahora, rara, es que estuvimos como, creo que 45 minutos riéndonos, sin parar, tirados por los suelos, todos, cuando Juanfran empezó a decir rara, bajando y subiendo las escaleras, abriendo puertas, ventanas, rara. Bueno, esto fue maravilloso y por supuesto lo incorporamos a la función, donde pasaba a lo largo del pasillo diciendo rara, y eso fue maravilloso, ¿no? Pero ahí tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de Dolly, de Inma Cuevas, de todos los actores y de la Casa de la Portera, ¿no? Porque era un sitio muy, muy, muy especial. Yo creo que eso lo voy a recordar siempre. Yo lo pasé muy bien allí. De hecho, la obra la escribí para la Casa de la Portera y la escribí también para Dolly, porque Cerda es ella. Cerda es ella. Ya, ella, antes de que se hiciera esta obra, ya había hecho vídeos diciendo que era una cerda, tal. Yo aproveché todo eso para incorporarlo a la obra y bueno, esa obra está pensada en ella, también un poquito en Inma Cuevas, donde también incorporé al texto cosas de su vida y de su profesión, de sus obras que había hecho también, y para mí fue maravilloso, ¿no? Hacer esa obra y hacerla allí. Sitio mítico, la Casa de la Portera. Bueno, no recordaba a Dolly aquel desmontando a Blancanieves, ¿no? Esas 6 minifunciones diarias y Mariquita aparece ahogada en una cesta. Te quería ahora hacer la pregunta, oye, ¿cómo eran Gloria Fuertes y Francisco Nieva? ¿Cómo los conociste? ¿Y qué recuerdos te quedan, ¿no? De esas figuras tan insignes de la poesía y artes escénicas. Pues por casualidades de la vida, aunque como dice Bette Davis y Lucas Heller en esta obra, las cosas siempre suceden por algo. Pues sí, fue a través de un amigo común. Yo por aquel entonces escribía novela y bueno, me relacionaba con... También estaba haciendo un trabajo de documentación y bueno, empecé a conocer a gente de ese mundillo y entonces a través de un amigo pues conocí a Gloria Fuertes en su casa, ¿no? Y bueno, y de hecho además Gloria Fuertes era en su tiempo también muy amiga de Francisco Nieva
y tuve la gran suerte, la gran oportunidad de, después de muchos años sin verse, cenar con ellos. O sea, fuimos a cenar con Gloria, Francisco Anieva y un par de personas más, y fue para mí un momento absolutamente mágico, ¿no? Maravilloso. Luego con Gloria tengo grabadas algunas poesías a dúo, que eso lo tengo, pero lo tengo en cassette y siempre digo que lo tengo que pasar a digital o algo porque se puede estropear. Iba con ella también algunas veces al teatro, la acompañaba, y mucha gente me decía, pero es tu madre, y nada, eran personas extraordinarias, sobre todo excelentes personas, muy, muy buenas personas, tanto Gloria Fuertes como Paco Nieva, al que conocí menos, pero también tuve la oportunidad de estar con él en su casa. Me invitó también a obras tan interesantes como Pelo de Tormenta, que para mí es, si tengo que quedarme con algún montaje que más me haya gustado en la vida, es Pelo de Tormenta, precisamente dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Centro Dramático Nacional, ¿no? De sol, espiga y deseo. Todo para mí fue algo maravilloso, para mí fue como un sueño, ¿no? Yo no me creía de repente que estuviera, pues no sé, en casa de Gloria o en casa de Francisco Nieva, y para mí eso fue algo inolvidable. Cuando eso ocurrió, yo todavía no escribía ni teatro ni poesía. De hecho, pues poesía, digamos, de manera un poquito más frecuente, no lo he hecho hasta 2020. Y yo a Gloria la conocí en el 95, o sea que ha sido mucho tiempo después, porque tampoco me veía, ¿no? Escribiendo poemas, pero fue una cosa que surgió tal que estoy muy inspirado también en ella, porque yo la llevo a ella en mi interior, y yo creo que mucha gente me lo dice, que le recuerdo a Gloria Fuertes, y digo, no me extraña porque yo tengo su poesía grabada, ¿no? Y me salen cosas de ella. Mar bandeja de plata, mar infernal. Te animamos a que digitalices esos casetes y podamos escuchar esas poesías a dúo. Decía la compañera Alma de que tus seguidores pueden disfrutar de tu poesía o microrrelatos, que es lo que mayormente, ¿no?, compartes en tus redes. Y aquí uno de esos seguidores, con arte, que ha querido ambientar nuevamente una de tus poesías. El sitio de mi recreo. Si son tus ojos los que hablan, cuéntame. Si son tus besos los que curan, cúbreme. Si son tus brazos los que salvan, acógeme. Si son tus manos las que aman, desnúdame. Un fortísimo abrazo para ti, Juan. Que tu talento siga emocionando almas y corazones. Todo el éxito del mundo con Loba. Y ojalá te tengamos muy pronto en Melilla. Un saludo cariñoso, como no también para Teatramos. Del siempre vuestro, Gonzalo Carmona. ¡Mua! Se trata de Gonzalo Carmona, que pone voz a uno de tus textos. ¿Qué sientes cuando a tu público, hablábamos de esas poesías que compartes en redes, qué sientes cuando a tu público realmente le llegan tus palabras como hasta para ponerle? Es indescriptible, ¿no? Mucha emoción. De hecho, si sigo escribiendo es por esa reacción de la gente, ¿no? Por esta maravilla que acabamos de escuchar, ¿no? De Gonzalo, vamos, que no sabía que habéis hablado con él también. Ahora, ¿no? Yo a él le propuse, digo, ¿por qué no grabamos un disco? Empecé a publicar de manera muy casual, porque en 2020, con el tema de la pandemia, ¿no? Es algo que, bueno, que todos hemos vivido como algo como de ciencia ficción, ¿no? Como casi algo apocalíptico, y a mí no me salía a escribir más de 2-3 frases. Y de ahí donde salió un poco, pues, escribir estos aforismos, pequeños poemas y tal, que empecé un poco a publicar, pero un poco así de manera... Pero cuando vi que la gente, pues, reaccionaba muy bien, oye, pues me gusta, luego lo tal, pues bueno, pues me propuse la tarea de escribir uno al día, y al menos, o publicar uno al día al menos. La verdad es que la respuesta de mucha gente es muy, muy bonita. De hecho, el otro día, bueno, vinieron a ver Loba y
una de las cosas que me dijeron era que seguían mis poemas y que los disfrutaba mucho, ¿no? Y no hay nada más bonito, ¿no? Que escuchar a la gente que disfruta, ¿no? de las cosas que hace y que te lo agradece, ¿no? Entonces es que no tengo palabras para eso y eso es lo que me anima de verdad a seguir escribiendo. Gracias, Gonzalo. Concluimos. En todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. La última, ayer mismo, estuvimos con el actor Alejandro Mesa, uno de los protas de The Book of Mormon, que se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid, y que esto nos contaba. Sí que tengo una cosa bastante heavy, que estoy también como dándole vueltas, normalmente cada vez que empiezo un proceso creativo, que es como la inmediatez, ¿no? Que además justo está bastante como al pie de cañón, como de quererlo todo ya, y es un proceso muy largo y es un proceso muy denso y es un proceso muy agradecido y en otros momentos muy muy poco agradecido también, o sea, hay que tener mucha pasión por esto porque si no, es que no aguantas. Para ti, que estás de morros esta noche. Alejandro hablaba de la inmediatez, ¿no? En los procesos creativos, como por ejemplo, no sé, grabar una secuencia en tele, tener un papel listo para allá, que al haber tanto consumo, ¿no? En el audiovisual, sobre todo, parece que desde muchas productoras todo lo quieran para ayer. El fast food del arte, que podríamos llamar. En tu caso, en tu trabajo, ¿has sufrido alguna vez esto de la inmediatez? Para ti. Bueno, yo creo que afortunadamente no, o no con tanta frecuencia. Yo, aunque lo pueda parecer, en algún momento no soy un autor muy prolífico, yo necesito mis tiempos. De repente, a lo mejor puedo escribirte media obra en una semana, pero igual ocurre que la otra media tardó 6 meses, ¿sabes? O un año. Entonces yo creo que no se puede forzar el arte, ¿no? O sea, que tiene su tiempo y cada persona también es un mundo, cada persona tiene su ritmo de trabajo y yo creo que algo que la inmediatez, por lo menos conmigo, yo creo que no funcionaría muy bien, que no iba a salir productos a lo mejor de tanta calidad, ¿no? Como hacerlo de manera reposada, ¿no? y disfrutar de ello. Disfrutar, como ya sabemos, lo podemos hacer con Loba hasta el 26 de octubre. Y última pregunta, ¿por qué la gente tiene que ir a ver este Loba? ¿Por qué? Bueno, yo creo que principalmente porque si el teatro es entretenimiento, yo creo que se lo van a pasar muy bien, van a entrar en un Hollywood ya decadente, pero también con sus todavía pues rayos de luz. Ya te digo, hay partes musicales también, tiene su parte de humor muy divertida, tiene una historia que yo creo que es válida para la actualidad y tiene 2 pedazos de intérpretes impresionantes, porque son 2 actores que ojalá sean reconocidos en los próximos meses y tal, porque la verdad es que está mal que lo diga yo como director, pero he visto pocas actuaciones tan impresionantes como la de Jorge, la de Carlos o la de Mélida Molina. Ya sabéis, Teatro Fernán Gómez, Loba. Por último, destacar las voces que hemos tenido presentes: Mélida, Dolly, Esther, Alma y Gonzalo. Gracias a Desi por sus fotos que podéis ver en redes, y todo lo mejor en las funciones que tienes por delante, Juan. Gracias por tu tiempo y escritura, que nos hace disfrutar al ver tu trabajo en escena. Un abrazo. Estoy muy contento con esta maravillosa entrevista tan profesional y tan bonita que habéis hecho.